Bien, hola. Bueno, acá estamos otra vez en Conversaciones Conscientes con Flor Bulgari y quien les habla, Beli Luján, para algunos. No importa, estamos desnombradas. Bien, hoy estamos acá para compartir una nueva charla. Creo que directamente te voy a dar el pase para que nos compartas eso que arreglamos de antemano, que hoy vamos a charlar, a ver qué surge. Sí, antes que nada, referido a lo que dijiste antes, me hace decir, el mensajero no es importante. Así que, como que nada. Al servicio. El mensajero no es importante, solo el mensaje. Así que bueno. Bien. Lo que hoy traía como para reflexionar tiene que ver con algo que noté y que venía practicando hace un tiempo ya. Que la primera vez que me sucedió fue más o menos en el 2016-17, cuando empieza todo mi gran movimiento de despertar. Y tiene que ver con cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo, que forma parte de la naturaleza, y de la naturaleza en sí misma, que está al servicio del ser. Hoy entiendo que esta invitación a reflexionar sobre esto tiene que ver con que necesitamos volver a conectarnos conscientemente con todo lo que existe, y ese todo que existe está a nuestro servicio como herramienta también de la expansión. Y se requiere también esta conexión consciente con la naturaleza por el simple hecho de que la naturaleza nos va avisando de los diferentes procesos que se atraviesan. ¿Sí? Frecuencialmente estamos en los ambientes donde la naturaleza se expresa de diferentes formas que tienen que ver con nosotras. Casualmente no estamos en los lugares que estamos, porque sí. ¿Sí? Entonces, esta vinculación con la naturaleza, la primera vez que yo la tomé como información que venía a mi servicio, fue en ese momento, que decía antes, porque yo estaba transitando un proceso crónico a nivel gastritis, tenía mucho reflujo, dolor estomacal, malestar y demás. Entonces yo pedí que se me muestre de qué forma resolverlo. Y lo primero que me muestra era la hoja de una planta. Pero yo no vi la hoja de la planta como se pueden imaginar, un verde con los colores y demás. No, vi la energía de la planta. Vi toda su línea de energía de luz. ¿Sí? Automáticamente me llega la información de qué planta era. Era la malva. La malva tuvo un efecto calmante y tuvo un efecto reparador. Yo lo que hice fue conseguir malva y hacerme infusiones de malva durante determinado tiempo que lo necesité, y eso automáticamente fue logrando un efecto en mi biología de conexión con esa planta. ¿Sí? En otro momento de mi existencia volvió a suceder y ahora volvió a pasar, está pasando cada vez más, porque, por ejemplo, yo lo estoy haciendo, estaba con un proceso a nivel interno de los nervios del cuerpo, las fibras nerviosas del cuerpo, sentía como descargas eléctricas. Entonces pregunté a mi cuerpo qué me pasaba y la respuesta fue automática, me dijo: cambió tu alimentación, por lo tanto estás con deficiencia de este y este mineral, tenés que reponer estos minerales. Bueno, ¿y cómo lo hago? Y me mandó a hacerme un té de cáscara de banana. Yo no sabía para lo que servía, no busqué nada de información antes,
Y dije, bueno, me voy a hacer el té de cáscara de banana, yo sin pensarlo. Javi me dice, pero vos estás segura que lo vas a tomar sin mirar antes para qué sirve ni nada. Sí, porque yo confío. Me lo preparo, lo tomo y después busqué si para qué servía, cuáles eran las propiedades que me aportaba y demás, y resulta que sí, me aportaba esos minerales que necesitaba y demás. Habiendo contado esto, que me parece que le puede pasar a muchas personas, o que sucede y a veces pasa por alto, hace unos días atrás entré en reflexión de cómo es que nosotros, ¿sí?, sacando esto que acabo de contar, o sea, hago un paréntesis acá y quiero relatar algo que me parece importante para entenderlo a dónde voy. ¿Cuántas veces escuchamos decir, estoy con inflamación y te dicen tomate un té de menta? Estoy que no puedo dormir, bueno, tomate un té de manzanilla que es relajante, que te permite también descansar y desinflamar. O estoy muy nervioso, toma un té de pasionaria, que ayuda a calmar. Entonces mi pregunta, mi pregunta fue, ¿cómo sabemos que eso sirve para eso? Y la respuesta fue simple, o sea, o alguien te lo dijo, y a ese que te lo dijo, ¿quién se lo dijo? Alguien se lo dijo. Y ese que se lo dijo a alguien, ¿de dónde lo sacó? Y lo leyó en un libro. Bueno, ¿y quién escribió el libro? Y alguien que se lo transmitieron sus ancestros como, no sé, culturas ancestrales, que vienen teniendo esta información. Bien, ¿y a ellos quién se los contó? ¿Alguien más? ¿Y quién fue el primero en saber que esa planta servía para eso? Y automáticamente, cierro paréntesis, me llevaron a lo que me pasó a mí vinculado a la planta, que yo usé para determinada situación. Hace miles de años atrás, los seres tenían una conexión directa con la naturaleza, donde a través de esa conexión consciente con todo lo que existe, podían y tenían la capacidad de leer la información, y esa planta o esa flor o eso que surgía les explicaba desde su conciencia interactuada y conectada lo que ellos necesitaban para sanarse o para calmar o para curarse o para sanar heridas y demás. Por comodidad nos olvidamos de que nosotros también podemos hacer eso. Y mientras buscamos confiar en el proceso, como me pasó a mí, que dije, bueno, lo tomo y después busco, es un proceso donde aprendo a confiar en el instinto que me dice, no, sí, esto sirve, tomalo, está bien, hacelo. Pero esa información base está para todos disponible. Bach. Sí, lo que iba a decir es que como en mucho, o casi todo, vamos perdiendo el poder personal de poder conectarnos, de poder comunicarnos con nosotros y entender que lo que nos está pasando es como que tenemos algo inflamado o algo por el estilo, y tener ese tipo de respuestas, y en un automático directamente acudimos al médico, y nadie está diciendo de no acudir, pero digo, esa comunicación primaria con nosotros mismos para poder entender qué sucede, porque muchas veces cuando vas al médico tenés una gastritis y lo mejor es que no tomes nada, no hagas nada. Entonces, digo, en ese primer diagnóstico, tenerlo uno con uno mismo, solamente lo podés hacer si te observás, si mantenés el silencio, si dejas que las respuestas lleguen. Pero si vos automáticamente salís a buscar en otro la solución, el otro con un libro dice, bueno, si esto, si lo otro, y muchas veces ni te preguntan si estás pasando por un proceso de angustia, si estás estresado, si podés dormir. Hoy en día ya se hace más holístico y me he encontrado con varios médicos que hacen ese tipo de preguntas que antes no se hacían, pero bueno,
también a veces se lo adjudico a vivir en un lugar como en el que vivo. Cuando empezaste a charlar, si bien me dijiste que íbamos a hablar de la naturaleza, dije, mirá, qué loco, porque yo hoy estoy cumpliendo 4 años de vivir, que me vine a vivir a Tras la Sierra. Y si bien mi proceso empezó también en el 2016, 2017, fue cuando conocí este lugar, recién me instalaba en Rosario y no podía pensar en volver a moverme, era mucho para mí. Entonces, fueron 4 años de venir constantemente y empaparme de este lugar y de cómo se procede. Y hay algo que siempre decían, que las personas que se iban mudando acá, porque viven muchas personas que no son de acá, nosotros nos hacemos llamar los venidos, y en nuestras casas cuando uno llega, va creciendo cierta hierba que se dice en el común popular que es la que necesitas consumir. Y cuando llegué la primera vez, alrededor de mi casa, que no era un clima propicio para que creciera la menta, empezó a crecer menta, me acuerdo al costado de los escalones, salía menta por todos lados, y haciéndole caso a ese dicho, empecé a tomar infusiones de menta, y una vez que pasó, la menta nunca más, llegó el otro año la misma época y no floreció. De hecho, la menta acá está al lado de los senderos porque necesita agua y mucha humedad cerca, y no era el caso de la tierra en ese momento que yo estaba, pero y después mudarme y que aparecieran otras cosas, incluso me pasa hoy que, por ejemplo, apareció Yantén y dije, ok, y lo empecé a cosechar y dije, ya llegará el momento de tomarlo, y empecé a buscar en Google a ver cuáles eran las propiedades y hacerme eco de si algo de eso me estaba sucediendo. Entonces sí, uno empieza a tener esa comunicación. En mi caso fue todo muy paulatino, y el hecho de estar rodeada de personas que van sintonizando con lo mismo y que se van enterando ancestralmente, los comechingones, como con las hierbas serranas, curaban todo tipo de dolencia y de malestar, bueno, también hace que uno se empiece a amalgamar entre la información, la práctica, las soluciones. Así que nada, acá estamos. Y la invitación es esa, es también a decir, bueno, a ver qué me dice la planta a mí, porque si no seguimos como, sí, esto sirve para esto y esto sirve para esto. Y tal vez en vos tiene una aplicación que sea para algo que todavía no está visto o no es consciente, y le vas a dar la posibilidad que lo manifieste. Exacto. Entonces, la pregunta venía abrazada a la idea de decir, ¿de dónde surge primariamente la información de que determinada hierba, planta o medicina natural sirve para esto? ¿Desde dónde viene esa información? Y viene desde que alguien en su momento se tomó el instante consciente para conectar conscientemente con la información que ese ser te está brindando. Creemos que cada ser que existe está separado de nosotros. Siempre me gusta hacer la aclaración de que tendemos a separar la información para poder entenderla. Y parte de lo que hago desde mi lugar es unificar. Entonces, si eso que se está manifestando está en mi presente hoy, tomate un instante de contemplación. Esa palabra también es re importante. En tu caso, sentate frente al Yantén, que todavía está en la tierra, que todavía está ahí. Sentate frente al Yantén y conversá con esa energía. Deja que esa energía te cuente para qué llegó a tu presente. Y te puedo asegurar que vas a sentir en el cuerpo el lugar donde va a aplicarse su vibración, en qué centro va a trabajar, con qué energía se va a vincular, te va a traer imágenes, te va a traer, porque empezás a hacer una comunicación telepática con la naturaleza. ¿Por qué me pareció lindo hablar sobre esto? Porque la naturaleza todo el tiempo habla. A veces habla más fuerte, a veces habla más bajito, a veces habla a los gritos, a veces llora. Se manifiesta de muchas formas.
Y necesitamos estar preparados para cuando no tengamos el libro para poder leer lo que significa. Cuando un ser empieza a ser consciente de cómo existe en toda la abundancia que esta realidad materia nos atraviesa, empezamos a darnos cuenta que todo eso que existe afuera también somos nosotros. Y en ese ir y vuelta de información, no necesitamos tanto ruido externo. No somos muy diferentes a eso que se expresa afuera, como una planta, o como una hierba, o como un árbol, o como una lluvia, una tormenta, un río que llega con toda la fuerza y se retira a los días y ya queda solamente algo tranquilo. Todo eso que nos va sucediendo es también nuestra expresión de la materia. Te voy a contar una anécdota. Les voy a contar. En octubre más o menos estuve en la zona de San Martín de los Andes y me encontré con un grupo de mujeres hermosas. Ay, me asusté. Mensajes. Me encontré con un grupo de mujeres hermosos que les pedí que me lleven a 2 lugares o 3, eran 3 o 4 mujeres, y les pedí que me lleven a los lugares que ellas quisieran que compartieran. Digo, elijan ustedes, yo no voy a elegir el lugar. Entonces la primera de ellas me lleva a un lugar metido así como en una zona de montaña, donde había una cascada impresionante, ancha, corta, o sea, no era muy alta, era corta, pero era ancha, fuerte, o sea, no se podía escuchar el ruido del agua que había, no podíamos hablar. O sea, era una cosa impresionante la fuerza que tenía eso, era imponente, o sea, era una cosa impresionante. La segunda me llevó a un lago. Calmo, Manso. Tranquilo. Y la tercera me llevó a una vertiente. Entonces, cuando terminamos de recorrernos, entre estar en cada lugar, fui hablando con cada una de ellas, y una de ellas, le digo, cuando salimos de la cascada, le digo, ¿cuánto ruido afuera, no? Y me dice, sí. Digo, ¿y qué pasa con todo ese ruido afuera? Y cuántas emociones, ¿no? Que están ahí revueltas para salir. Y terminó conectando con todo eso interno que estaba sucediendo. Porque en realidad el agua me mostraba lo que ella no podía poner en palabras. Lo que cada una me mostró era lo que cada una estaba experimentando en ese momento. Estaba tan desbordada y sobrepasada por todas esas emociones, como esa cascada inmensa y imponente, que pasaba por alto la conversación interna. Era tanto que no lo podía manejar, era inmanejable. Imagínate toda esa energía puesta al servicio de ella misma. Hubiese sido impresionante. La segunda, que me lleva al lago, yo la miraba cómo estaba ella, y sí, estaba como el lago, serena, tranquila. O sea, ella estaba en un estado donde tenía que, o sea, ella estaba plantada en su maternidad, y la maternidad, viste que es eso, ser como el lago, o sea, estar totalmente disponible a que venga la olita, que venga el lanzapicón, pero siempre en esa serenidad donde sus hijas podían como fluir con todo lo que pasaba también, porque en realidad estaba al servicio de esas pequeñas.
Y la tercera estaba en un hermoso proceso donde me lleva a que había como una pequeña imagen de la Virgen y había una vertiente de agua natural. Y estaba en eso también, como encontrándose ella misma, con aceptarse y descubrirse, fluir, con eso del interno saliendo de a poquito, naturalmente, lento. Entonces, la invitación siempre fue a encontrarse con lo que la naturaleza nos estaba contando. Y en este caso, traigo este ejemplo porque me parece importante ver cómo sin darnos cuenta, cuando nos escuchamos un poco nos podemos conectar con todo eso que nos despejamos tanto en la naturaleza. Pero para poder verlo, para poder sentirlo, para poder entrar en ese lugar, tenemos que estar en el presente. No hay otro lugar donde se pueda habitar el compartir la conciencia, solo en el presente. No podemos, sí, y hay algo que... no podemos estar en otro espacio-tiempo, más que en el ahora. Porque la naturaleza no funciona en el futuro o en el pasado, funciona en el ahora. Y como nosotros formamos parte algo que de la naturaleza y los seres, también sucede. Decime. No, que algo que aprendí muchísimo en este lugar, que hay tanto contacto con la naturaleza, es observarme en los ciclos, porque la naturaleza es un reflejo constante, ¿no? Entonces, estoy acá al lado de la ventana y acá veo la naturaleza cíclica pasar constantemente, ¿no? Entonces, de quedar pelado los árboles y poder contemplar la caída de las hojas, el cambio de color antes, etcétera, a encontrarme con los primeros brotes y muchas veces está esta cuestión de la emergencia hídrica y que falta el agua y de repente acá hay muchos meses que no llueve y sin embargo empieza a brotar todo y esos brotes se hacen cada vez más grandes y esos árboles se llenan de hojas y después aparece el fruto y por ahí la lluvia ni llegó. Entonces también toda esta comunicación interna interna, ¿no? Que sucede, porque si bien hay arroyos y esa agua llega y se comparte, y bueno, así mismo va sucediendo en uno, y al poder observarlo en la naturaleza y poder darle lugar a que eso mismo está ocurriendo en uno, vamos juntos. Y bueno, es una experiencia increíble y hace que uno se detenga mucho para vivir ese presente y a veces cuando venimos de ritmos de la ciudad, se hace difícil, pero a la vez te convoca y te deja ahí contemplando. Yo siempre digo que el primer otoño que pasé acá me sentaba en una reposera a ver cómo se le caían las hojas al árbol y era para mí una panacea y cada hoja que caía algo de mí. Bueno, nada, es un proceso hermoso y la verdad que nunca había tenido la oportunidad de dármelo. Si bien había vivido 10 años en el mar, que tiene lo suyo, no se nota tanto lo cíclico como en el medio de la naturaleza, ¿no? Del verde, etcétera. Así que, bien. Así que gracias por esta conversa porque acomodó también un montón de cosas en mí. También hay como dos cosas que también tengo que sumar, que quieren sumar. La primera fue hacer referencia a Bach, porque Bach, el que crea el sistema floral Bach de terapia, él, ¿sabes cómo encontraba la flor perfecta para trabajar determinada emoción? No. Bien, él vivía en un espacio donde era como si fuera una finca, una campiña, un lugar con mucho verde, mucha naturaleza y mucha diversidad. Y había agua de manantial también en ese lugar. Entonces él salía por el campo con una emoción o con nada, dependiendo. Y se encontraba con determinadas plantas, flor, brote, lo que sea, y entraba en una comunicación con esa planta, y esa planta le explicaba cómo funcionaba o para qué servía. Ok. Se generaba una comunicación energética, y ahí sabía para qué se destinaba esa flor, qué emoción trabajaba esa flor.
Después, obviamente, todo su proceso y demás. Eso era una cosa. Como que ahí tener el ejemplo de cómo funciona también, ¿sí? Bien. Ese como la información base, la información origen, cómo se desarrolla. Después se repite, porque después los terapeutas florales no salen al campo a decir, ay, esta flor la voy a usar. No, ya toman la enseñanza y lo replican. Pero en sí, la información origen siempre empieza desde alguien que tiene la capacidad de conectarse con esa naturaleza y con esa información que te da la naturaleza. Eso por un lado. Y por otro lado, me lleva a compartir esto de que hace un tiempo atrás yo pensaba, ¿por qué existen las estaciones? Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Qué nos quieren decir con las estaciones? Entonces, automáticamente me muestra las 4 estaciones de la naturaleza, ¿no? Que tenemos como primera el verano, la primavera. La primavera, donde brota. Nosotros nacemos como en la primavera. Tenemos nuestro auge, como toda el verano. como el verano, con toda la adolescencia y la primera adultez, hasta determinado momento. Y después, como la naturaleza empieza un proceso donde empezamos el proceso de dormir de nuevo, que es el otoño, donde empieza ese momento de como estar en uno mismo, de estar así, hasta que llega el invierno, que es el proceso de la senectud, donde ya se muere y se vuelve a resurgir. Y somos abono para lo siguiente. Es igual. Acá funciona así. En esta Solo que la humanidad tiene el promedio de 100, vamos a decir, de 100 años, y por ahí acá cada 4 meses, ¿no? Cada 3 meses sucede. Es el ejemplo a mínima escala para que el ser vaya entendiendo su propio ciclo de vida. O sea, entonces se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, para que vos entiendas que acá se repite y se repite y se repite y se repite. Hasta que en algún momento la conciencia se ilumina y dejamos de repetir. Pero por el momento, mientras estemos acá, el proceso es cíclico y repetitivo. Y nuestro avatar biológico pertenece a esta realidad material, porque está constituido desde esta materia y con los elementos primarios de la materia. Más allá de ser la máxima expresión de la evolución, en esta realidad materia responde a las leyes de esta realidad materia. Y también sucede en nuestro estado de ánimo, porque uno no está igual en verano que en invierno, entonces también habitar el presente te hace poder habitar eso que te invita, ¿no? Por ejemplo, yo apenas me levanto, abro las ventanas de madera, que es lo único que por ahí cierro a la noche, y de repente te encontrás con el sol, con la expansión, y ya me predispone de una manera, y en el otoño por ahí tengo otras rutinas y otras formas. Entonces, esto también de que el cambio sucede todo el tiempo, que en nosotros es igual. No, obviamente no vivo el verano a los 20, igual que ahora a los 42, pero sí que tiene esa sinergia, esa energía, obviamente el sol, un montón de cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá donde vivo siempre se le llama, se le dice que es como el lugar del sol siempre presente, porque es como que el sol aparece casi todos los días del año, ¿no? Entonces, que es muy loco, porque donde viví en España se le llamaba, era lo mismo, le decían la ciudad del sol porque el promedio eran 360 días al año de sol. Cuando vine acá y busqué en Google, y un día leyendo, se lo comparaba con la misma zona en la que ya había vivido, y digo, wow, esto es muy loco, ¿no? Entonces, ¿cómo me predispone en el clima donde uno está, en el lugar donde uno elige, en esos paisajes, como estas chicas que te fueron llevando a distintos lugares que conectaban con ellas mismas? Entonces, hay toda una información latente, constante en tu ambiente, en tu alrededor, y uno a veces va ciego. Entonces, bueno, re importante ahí.
Para mí, soledad, silencio y quietud. Y llega. Vos lo vivís desde la realidad que te habita a diario, porque vos estás en la naturaleza. Y yo la naturaleza que tengo cerca del patio de casa. Y hay muchas... Pero también lo viví. Claro, pero hay muchas personas que están como yo, viviendo en el medio de la ciudad y su naturaleza es el balcón de su casa con un montón de plantas. Entonces, Exacto. no importa dónde estemos, porque esa es la realidad. No significa que tengamos que ir a meternos al medio de la selva para ir a conectar con la naturaleza. No, eso no es cierto. O sea, si uno lo elige por preferencia, decir, bueno, no, yo elijo vivir en un lugar más natural, es otra cosa, pero todos tenemos la oportunidad de vivir conscientemente en donde sea que existamos. El problema es que todo ese ruido externo evita que uno pueda estar en este presente e interactuando de manera diferente con lo que se presenta. Hasta el vaso de agua que tomamos no es agua inerte. Sí, ¿cuánto hay ahí? Nunca fui de las plantas y cuando viví en la ciudad, los balcones internos que tenía llenos de planta en los maceteros, coseché hasta papa porque era como una necesidad que tenía, ¿no? Y me llamaba la atención de mí misma estar haciendo eso, que nunca había tenido conexión con las plantas. Y bueno, obviamente que cuando llegué acá ya dejé de coleccionar plantas porque está en la naturaleza. Pero digo, qué importante uno escucharse y registrarse en esos movimientos. Incluso esto que decís del agua, ¿no? La energía que se maneja desde ahí es un montón y a veces simplemente con concentrarte en mirar 2 segundos lo que estás por ingerir, bueno, que habíamos dicho que en algún momento íbamos a hacer la charla de alimentación, es primordial, ¿no? Porque si yo como y no me doy ni cuenta ni qué como, ni por qué estoy comiendo eso, ni si realmente tengo hambre, etcétera, ¿qué pasa con eso adentro mío? En cambio, si yo puedo conectar con lo que estoy por ingerir, ya sea agua o alimentos, bueno, viste que a veces comes lo mismo y un día te cae mal y otro día no. Bueno, yo creo que ahí están un poco las respuestas. Sí, hay mucho para abordar, pero me parece que lo principal, la invitación principal de hoy, simple, es que se tomen un instante de contemplación con lo que sea natural que tengan cerca de ustedes. Una plantita en el patio que nació porque nació, alguna planta que ya tienen, algún ser vivo, su mascota, lo que sea. Y simplemente estén en observación con eso que forma parte también de ustedes y dejen que les cuenten. Y háganse la prueba, como lo hice yo, háganse la prueba, si yo puedo, cualquiera puede. Háganse la prueba de testearse y decir, a ver, ¿qué me está diciendo? Y prueben, y prueben, y prueben, y prueben, y se van a dar cuenta que la información está disponible. Y no necesitan a nadie que les diga nada. Está disponible en ustedes. Está disponible. Si alguien en algún momento lo pudo hacer, nosotros también podemos ahora. Si alguien en algún momento tuvo esa capacidad de decir, esta planta sirve para hacer la digestión, te puedo asegurar que si vos te conectás con esa planta, la información te la entrega. Solamente es que tenemos que aprender a estar disponibles como energía para poder conectar con otra energía. Y no desde la mente que te dice, esto sí, esto puede llegar. No, no, no. Si no, no estamos aprendiendo a escuchar. La escucha forma parte también del estar en ese vacío para permitir que otra cosa sea posible. Si yo estoy desde que ya sé todo, desde que toda la información está en mí, sí, pero ahí necesitas dejar que eso haga lugar para que te cuenten. Y se van a dar cuenta que ese ejemplo, si lo llevan a relaciones humanas, se van a dar cuenta que no escuchan. Porque a veces estamos frente a personas que estamos escuchándolas para contestarles, que estamos escuchándolas para tener razón, que estamos escuchándolas para decirles, yo sabía, te lo dije. Y no estamos verdaderamente escuchando a quien tenemos enfrente. No estamos verdaderamente disponibles, abiertos y presentes para ese ser que merece nuestra atención, que merece nuestra presencia. No estamos para
para confirmar que somos inteligentes, o para decir lo que tengo que decir y que no importe lo que el otro está expresando. Eso es un acto de egoísta, de solamente verme a mí y que el otro no me aporta nada. Si no lo puedo hacer con un ser humano que sé que me está escuchando, ¿cómo lo voy a poder hacer con un ser vivo que ni siquiera se mueve cuando hablo? Que no me miran. Eso es importante, me parece. Estar disponibles y dejar que eso suceda. Y las relaciones humanas cambian, nuestros vínculos se hacen diferentes, nuestra forma de estar para el otro cambia. ¿Sí? Muy bien, sí. Bueno, me parece que hoy hasta acá está bien, no tengo idea de tiempos, pero Estamos se bien. siente también la energía de que se ha dicho lo que había que decir. Así que nos vemos la próxima. La próxima. Si querés hablamos Dale. de meditación la próxima. Dale, porque surgió, me parece que va encaminado hacia el mismo lugar y tiene que ver, ¿no? Con todo esto. Diferentes formas de abordar la conciencia. Mm, sí, y con cosas cotidianas, ¿no? Porque esto de que no importa dónde estés o qué te rodea, información hay en todos lados, como el árbol de tu vecino que florece para tu lado. Mira, rápido, me hace hacer un ejercicio que hago yo cuando por ahí tengo, por ejemplo, ahora estoy con un poco de molestia en la cabeza porque empecé mi periodo. Entonces, un ejercicio que aprendí hace un tiempo es el siguiente. Lo voy a hacer ahora rápido para que lo tengan y lo puedan hacer. Dale. Agarren un vaso con agua y simplemente conéctense con el agua. Cierren los ojos, respiren y pongan su intención sobre el agua. Sería como bendecir el agua, cargarla con toda la energía positiva de luz y amor. Bendigan eso que van a tomar, den las gracias. Y pídanle que simplemente a través de ingerirla, diluya, como es su capacidad, eso que está haciendo una molestia hoy, eso que está generando una incomodidad. Pónganla al sol si lo necesitan. Dejen que el agua entre y refresque ese espacio que está ahora, que no tiene entrada que no está permitiendo que la energía fluya, que entre, que haga espacio. Y les puedo asegurar que esta agua ya tiene otra energía. Dejen que la energía de amor, de aceptación, de luz, visualicen de colores, el color que desean. Cárguenla de energía. Ustedes pueden bendecir su propia agua. Y después se la toman. Y le dan las gracias. Chin chin. Chin, chin.